Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, quizá el 90% de toda esta humanidad reconozcamos que hay un Dios verdadero y que es el creador del universo entero, incluyéndonos a nosotros mismos. Y quizá de igual manera, todos los que creemos y sabemos que hay un Dios que es el Todopoderoso y que es nuestro Creador, sabemos que podemos comunicarnos con Él por medio de la oración. Pero muchos de nosotros solo sabemos que es por medio de la oración. Cuando necesitamos, venimos y Señor, necesito. Y pensamos que vamos a recibir. Y muchas veces grande es la misericordia de nuestro Señor que realmente recibimos. Y nos acostumbramos a eso. Solo cuando necesito, Señor, dame. Pero más que eso todavía, no se trata solo de pedir, se trata de saber cómo vivir nuestra vida para tener esa certeza de que cuando vengamos a pedir podamos recibir. Y eso es lo que Dios nos enseñará en este día por medio de su palabra, la Biblia. Y empezamos leyendo en el libro de Mateo, el capítulo 7, en el versículo 7 nos dice así: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Estas palabras lo dijo nuestro Señor Jesús cuando caminaba en esta tierra. Mientras enseñaba a sus discípulos y a la multitud, les decía que se debe pedir y a todo el que pide se le dará, que se debe buscar y que todo el que busque hallará, que se debe de llamar y todo el que llame se le va a abrir. Estaba hablando de acercarnos a Dios para obtener lo que deseamos. Entonces nosotros decimos, ok, Dios dijo, se debe pedir. Si le pedimos a Dios, Él nos dará. Si buscamos a Dios, hallaremos. Si lo que estamos buscando lo buscamos en Dios, lo hallaremos. Y si tocamos la puerta de los cielos, el Señor nos abrirá. Y eso sí es verdad, pero vamos a ver cómo debe de ser nuestra vida para que el Señor realmente pueda cumplir estas promesas en nosotros. Luego nos sigue diciendo en mismo Mateo 21, el capítulo 21, el versículo 22, dice: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, una vez más habla nuestro Señor Jesús y dice que todo lo que pidamos, creyendo que lo vamos a recibir, en oración lo vamos a recibir. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos dice en este pasaje que todo lo que se pida en oración y creyendo que vamos a recibir, ciertamente lo vamos a recibir. Pero tenemos que entender mucho más que eso, porque yo puedo estar seguro que voy a recibir lo que le estoy pidiendo al Señor. Pero si no estoy seguro, si estoy agradando al Señor, entonces ¿cuál será mi seguridad de que voy a recibir lo que estoy pidiendo? Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice en Proverbios 15, el versículo 8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que aún el sacrificio de las personas impías, que tienen el corazón lleno de amargura, que tienen el corazón lleno de odio, de rencor, que ni siquiera se esfuerzan por lo más mínimo en cumplir con las leyes del Señor, dice el Señor que Él abomina los sacrificios de estas personas. Un sacrificio quizá sea más que una oración. En el pasado, cuando las personas se sentían felices con el Señor, o los que habían pecado, traían una ofrenda al Señor, un animal de los que Dios había pedido en forma de sacrificio. Entonces, cuando la persona pecaba, venía: Señor, he pecado. Degollaban ese animal y la sangre derramada de ese animal limpiaba a la persona de sus pecados.
Cuando se sentían felices porque el Señor los había bendecido, le ofrecían al Señor un animal como una ofrenda de agradecimiento. Sacrificaban en acción de gracias. Pero dice el Señor que Él rechaza estas acciones de gracias cuando nuestro corazón está dirigido a la maldad de este mundo. Somos impíos. Entonces Dios no acepta sacrificio de los impíos, pero dice que la oración de los rectos es el gozo del Señor. Entonces, cuando nosotros oramos, pongámonos a pensar, ¿qué vida estoy viviendo? ¿Estoy viviendo una vida de santidad o una vida impía? Y esa será la respuesta a nuestras oraciones. Si estamos viviendo una vida impía, entonces aún nuestras oraciones son rechazadas por Dios. Pero si estamos viviendo una vida de santidad en nuestro Señor Jesús, entonces el gozo está en nuestro Señor cuando nosotros estamos orando. Y ciertamente esas oraciones traerán respuestas a nuestra vida de parte del Señor. Luego nos dice en Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces, si estás viviendo en la justicia del Señor, le obedeces al Señor, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Cuando te ves en una gran necesidad, vienes, Señor, tú conoces mi situación. Tú conoces esta gran necesidad que hay en mí. Ayúdame. El Señor ciertamente te escuchará y te ayudará. Por eso dice que Jehová está lejos de los impíos. O sea, con tu maldad alejas al Señor de ti. Pero cuando tratas de caminar los caminos del Señor, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda, entonces el Señor está muy cerca de ti. Está cerca para escucharte y para obrar a tu favor. Luego nos dice mismo en Proverbios 28, el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pongámonos a pensar en esto. Todo lo que yo hago es abominación delante del Señor. Me encuentro en una gran necesidad y digo, ahí está Dios el Todopoderoso. Quizá Él pueda ayudarme. Voy a orar, quizá Él me escuche. Pero vemos que la palabra del Señor nos dice, si tú rechazas las enseñanzas de Dios, si tú rechazas la ley de Dios, si tú rechazas sus mandamientos, entonces Dios no tiene nada que ver contigo. Aún tu oración es abominación ante el Señor. Ya te puedes imaginar. Si tú dices, estoy delante del Señor orando, el Señor estará alegre con mi oración. El Señor está irado por mirarte, presentarte delante de Él hipócritamente, sabiendo que estás viviendo impíamente, que quebrantas la ley del Señor sin ningún remordimiento y todavía dices, me presento delante del Señor, Él me escuchará y me ayudará. Pero vemos que Dios dice, no, Dios no escucha tu oración, al contrario, más provocas a Dios con tus oraciones cuando no tienes deseos de escuchar sus mandamientos para obedecerle. Luego nos dice en Jeremías 7:16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, conocemos la palabra de Dios, conocemos sus mandamientos, yo digo, no es necesario obedecer a Dios y vivo impíamente. Pero apenas me va mal, miro a esa persona que todo el tiempo se pasa estudiando los mandamientos de Dios y buscando obedecerle. Entonces yo digo, ok, entonces Dios no me escucha a mí, pero a esta persona sí lo escuchará. Entonces yo no voy a orar, pero le voy a rogar a mi vecino que ore por mí. Voy y le digo, ¿sabes qué? Ora por mí porque me encuentro en necesidad. Pero Dios ha dicho, esto no te trabajará tampoco. Porque en los tiempos de Jeremías eso sucedía. El pueblo de Dios venía y ¿sabes qué? Ora por mí, ora por nosotros porque nos está yendo mal. Pero Dios le decía a Jeremías, no ores por ellos. Porque si tú oras por ellos será en vano, yo no te voy a escuchar. Entonces, ni siquiera otra persona puede orar por mí y por ti si no queremos obedecer al Señor. Luego nos dice en Santiago
15:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, podemos darnos cuenta que no podemos presentarnos ante Dios ignorando nuestro pecado. Es necesario confesar nuestros pecados unos a otros. O sea, pedirle a mi hermano que ore por mí. ¿Sabes qué? Este día tomé lo que no era mío. Reconozco que estoy quebrantando la ley de Dios. Ora por mí. Vamos a orar juntos. Entonces, reconocemos que ofendemos a Dios con nuestras ofensas hacia los demás y también cuando quebrantamos su santa ley, sus mandamientos. Entonces nos arrepentimos y oramos los unos por otros. Entonces Dios nos escucha. Dios nos escucha atentamente. Por eso dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos lo dice en Mateo 5, 23, 24. Entonces podemos darnos cuenta una vez más. Muchas veces nosotros decimos, no puedo ayudar a mi vecino, no puedo ayudar a mi padre, no puedo ayudar a mi madre, no puedo ayudar a mis hermanos. Porque con lo que yo pueda ayudar a cualquiera, se lo voy a dedicar a Dios como una ofrenda. Tal vez en realidad esas personas no lo necesiten mucho. Está bien, llévale tu ofrenda al Señor. Pero ¿cómo le vas a llevar una ofrenda al Señor con un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de rencor, un corazón que quebranta todas las leyes del Señor? No se puede. Entonces empezamos. Si no te llevas con tu vecino, si le tienes coraje a tu hermano, anda, pídele perdón, reconcíliate con él primero. Entonces a Dios le agradará tu ofrenda. ¿De qué sirve que le presentes al Señor lo mejor de lo que tú tengas, pensando de que el Señor lo va a aceptar, si tu corazón está lleno de odio y de rencor hacia tu hermano? Primero, reconcíliate con las personas con quien tienes conflictos, con quien tienes problemas, y luego preséntate ante el Señor. No hay ofrenda más grata para el Señor que tu corazón. Así es que siempre que nos presentamos ante el Señor, estamos llevando nuestra ofrenda, que es nuestro corazón, lo que estamos presentando delante de nuestro Señor. Y si nuestro corazón es nuestra ofrenda para el Señor, ciertamente Él nos escuchará, porque vamos a procurar que sea un corazón limpio, puro, sincero y dedicado al Señor. Entonces, en este día podemos ver qué es el verdadero valor de la oración. Dios desea que le pidamos. Dios desea que toquemos la puerta del cielo y Él abrirá para derramar sus ricas y abundantes bendiciones. Pero primero desea que limpiemos nuestro corazón, que tengamos un corazón limpio, puro, sincero y dedicado al Señor, sin odio, sin rencor, sin amargura, sin nada de lo que nos aleje del Señor. Que podamos tener los mandamientos del Señor grabados en nuestro corazón para obedecerle en todo lo que Él manda. Entonces, presentémonos ante el Señor. Ciertamente Él nos escuchará y el milagro que deseamos será hecho. Queridos amigos, en este tiempo en que estamos viviendo, todos necesitamos milagro. Unos necesitamos comida, o sea, alimento. Otros estamos enfermos y quizá no por esta pandemia, otra enfermedad. Necesitamos ser sanados. De uno o de otra manera, pero todos tenemos una gran necesidad de que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones y pueda obrar en nuestra vida. Si hay algo de lo que tienes que librarte en este día, hazlo. Si has pedido tanto al Señor y Dios no ha cumplido contigo, es porque tú no has cumplido con el Señor. Pero hoy puedes dejar todos los males de este mundo. Preséntate ante el Señor con un corazón limpio, puro, sincero y dedicado a Él. Y hoy el Señor te escuchará y la bendición será para ti. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para todo el que escuche. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso
sea para cada uno de ustedes que escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.